se notó que había una lentitud en los cambios que se querían hacer y esto todo pues ha afectado y al final los traspiés que ha tenido pues con la evaluación docente paralizaron completamente su gestión, ¿no? Estamos en la comunicación ahora mismo con el ex ministro de Educación Juan Cadillo, a quien le damos la bienvenida para comentar sobre la designación de Rosendo Serna Román como flamante titular del sector que él en su momento ocupó. Profesor Cadillo, buenos días, bienvenido, exitosa. Buenos días, gracias por la invitación. Sus primeras impresiones cuando se enteró del nombre del exdirector regional de Educación, Rosendo Serna, como flamante titular de Educación. Esperanza en que el nuevo ministro tenga una función destacada al mando de este sector que es muy complejo. Hay que conocer que él ha trabajado y tiene experiencia docente como también de directivo y por lo tanto esperamos pues que tenga todos los bríos y toda esa aspiración para mejorar la educación que tanto necesitamos. Claro, pero profesor Cadillo, ¿cuál es la experiencia que un maestro de provincia, de región, puede traer a la capital y aportar para mejorar la calidad educativa nacional? En caso del nuevo ministro, en realidad tiene un buen conocimiento sobre cómo funcionan las direcciones regionales. En las conversaciones que hemos tenido, de lo que he escuchado siempre ha sido crítico con respecto a cómo debemos descentralizar. Ha visto que por lo general el ministerio tiende a acumular demasiadas funciones y él siempre ha reclamado un mayor trabajo y también financiamiento para las regiones, ¿no? Lo cual está muy bien, que es una mirada válida. Hay que reflexionar y hay que trabajar en torno a ello, porque en realidad la gestión de la educación también se da no solo a través del ministerio, sino de manera descentralizada a través de las direcciones regionales y las propias unidades de gestión educativa local, lo cual implica también que tengamos que tener una mirada de integralidad a través del currículo nacional, pero de implementación en los propios territorios de acuerdo a sus necesidades. Y esto es en realidad el espíritu descentralista que debemos tener, ¿no? Cómo responde la educación a los problemas regionales y locales. Y eso es un elemento muy importante. Claro, pero él tendrá el suficiente espacio para que pueda desenvolverse y mejorar las relaciones con las direcciones regionales de educación e implementar medidas que mejoren la calidad educativa en el país. Usted, por ejemplo, ha sido un profesor reconocido internacionalmente, motivo de orgullo en el magisterio nacional, pero tuvo una prematura salida del sector de educación. Con el ministro Serna, ¿usted cree que podría o no podría pasar lo mismo? Tiene que tener en primer lugar el respaldo político. Creo que debe haber conversado con el presidente para tener ese respaldo político. El segundo elemento es cómo recupera rápidamente todo lo trabajado dentro del ministerio y propone una visión de desarrollo. Sería ideal que tome el proyecto educativo nacional como directriz para alcanzar varias de las metas ahí propuestas. El otro elemento creo yo que es clave es este del financiamiento de la educación, ¿no? Cómo logramos incrementar los presupuestos, porque es obvio que tenemos deficiencias en infraestructura y lo cual estamos pagando justamente para este retorno, ¿no? Asimismo, tenemos que ir trabajando sobre el desarrollo profesional docente, es decir, cómo nombramos a los profesores, pero más es una cuestión antes de eso es cómo los formamos integralmente y bien a los maestros, y esto es clave, la formación inicial, cómo captamos buenos cuadros, cómo los nombramos y cómo hacemos un seguimiento para su desarrollo, lo cual implica también mejores sueldos. Claro, entiendo que lo que usted nos está mencionando son en su momento estrategias que usted pretendía implementar dentro del sector de educación, pero realmente, ¿cuánto tiempo necesita un ministro de Educación para que pueda hacer realidad todos esos cambios fundamentales de raíz que usted los está mencionando? El proceso es largo, en realidad hay que tener una visión de largo plazo y de corto plazo. Por lo general, siempre los ministros que salimos tenemos o nos recomiendan cuando entramos el tener metas relativamente cortas, ¿no? Y para ello, o para revertir esta situación del cortoplacismo, es muy importante generar consensos en torno a qué es lo que deseamos con la educación. Nosotros propusimos un conjunto de elementos que están en el plan de emergencia educativo. Esperamos que el nuevo ministro Serna los pueda aquilatar y tomar y dar continuidad, porque eso es lo ideal, ¿no? Dar continuidad a lo que se quiere realizar
y esperemos que en primer lugar tenga una visión, o sea, pueda comunicar rápidamente la visión dentro del ministerio y fuera del ministerio, de tal manera que obtenga una relevancia y un asidero político que le permita sostener diferentes tipos de reformas. Claro, hay dos palabras clave que usted está mencionando y que me llama mucho la atención, profesor Cadillo. La palabra retomar y la palabra continuidad. Con el ministro Gallardo había un retroceso en ese sentido de los cambios que usted había planteado cuando era ministro de Educación en mejorar la calidad educativa, el tema de infraestructura, el aspecto de las políticas públicas que puedan mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el marco de esta declaratoria de emergencia de la educación. ¿Había un retroceso o una parálisis, cree usted, en el periodo de corto también de Carlos Gallardo? En el caso del ministro Gallardo, lamentablemente hubo varios meses, en realidad más de un mes de indecisión, no se notó en realidad un conjunto de directrices que se tenían que dar fundamentalmente para el retorno, esta semipresencialidad que se quería explorar y la cual lamentablemente no lo hemos hecho. El otro elemento es que nosotros planteamos un conjunto de elementos para la educación superior y para la educación básica que lamentablemente al final no se tomaron. Se notó que había una lentitud en los cambios que se querían hacer y esto todo pues ha afectado y al final los traspiés que ha tenido pues con la evaluación docente paralizaron completamente su gestión, ¿no? Claro, y en estos momentos entonces el ministro tiene el reto de poder seguir adelante, pero entendiendo que va a tener un principal obstáculo que es el FENATE, que es el sindicato al cual pertenecía, en todo modo, tenía una cierta afiliación Carlos Gallardo, y que esto en su momento también mencionó que había una presión desde ese sindicato para que se traigan abajo la carrera magisterial. ¿Cómo poder lidiar contra ello, entendiendo que el propio presidente Castillo termina siendo se pueden asumir cuando el ministro postula la visión que tiene de la educación y lo comunica rápidamente? En torno a ello puede encontrar bastantes aliados dentro del Congreso y dentro de la propia opinión pública, ¿no? Entonces mucho depende en realidad de la visión que pueda rápidamente poder comunicar cuáles van a ser los derroteros o ejes de su gestión. ¿Usted teme alguna reacción por parte del Congreso de la República sobre el flamante ministro de Educación? ¿Cree usted que le van a buscar la sinrazón para que puedan interpelarlo, citarlo y que responda ante alguna comisión pertinente? Mire, de mi experiencia yo creo que el elemento importante es cómo el ministro postula las políticas que va a desarrollar dentro de su gestión. Y en nuestro caso, la gestión que venimos desarrollando, pues logramos comunicar y entendernos con el Congreso, ¿no? Comunicamos las ideas que teníamos, cómo teníamos que abordar la educación híbrida, elementos tecnológicos, la parte del STEAM, la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática que queríamos implementar dentro del currículo. Y en torno a ello tuvimos un diálogo muy fructífero con el Congreso, pero lamentablemente todo se cortó por el corto tiempo, ¿no? Entonces creo yo que el ministro Serna tiene esa oportunidad en función de lo que quiera proponer y encontrar ahí los consensos que permitan esa mejora que todos necesitamos, ¿no? Claro, la pregunta va en el sentido de la información que precisamente ayer mismo comenzó a circular en las redes sociales luego de que se conoció la juramentación de Rosendo Serna como ministro de Educación sobre su presunta participación en la adquisición de laptops en el gobierno regional de Huánuco y que según la Contraloría General de la República ha generado una pérdida de 23 millones de soles al realizar una mala compra de estos dispositivos para docentes de Huánuco. Esto el ministro tendría que, antes de ser citado al Congreso, de repente por esa situación, dar alguna explicación al país sobre su participación o no en esa adquisición de laptops para maestros. Creo yo que sería muy importante que desde cualquier tipo de responsabilidad frente a estos hechos que se le están imputando, de tal manera que tenga un mayor movimiento político, ¿no? Porque por lo general muchas cosas que podemos arrastrar de los trabajos anteriores debilitan mucho a los ministros, ¿no? En función de ello sería ideal que pueda explicar y fundamentalmente pueda reunirse con los del Congreso, de tal manera que entiendan cuál de repente ha sido su rol en la adquisición de estas laptops. Claro, es importante poder anticiparse a los escenarios. El Congreso de la República básicamente se anticipa un escenario muchas veces demasiado perverso en la manipulación política y lo que se pretende es estabilidad en estos momentos y mediante el diálogo se puede construir ello. Pero dentro de esta participación, Contraloría determina esa pérdida de 23 millones de soles. El ministro tendría que someterse automáticamente a una investigación
aunque no sea partícipe de ello? En realidad es una cuestión a veces complicada de poder discernir, ¿no? Pero lo ideal es que rápidamente el ministro reglinde en función de las responsabilidades que tiene. Por lo general, cuando tienes una función administrativa, cargas también varios pasivos en la gestión, ¿no? Que no necesariamente son responsabilidad de él. Por lo tanto, hay que esperar las explicaciones, hay que tener paciencia y fundamentalmente dar oportunidad al diálogo y a la conversación alturada, ¿no? Esperemos que el ministro pueda solventar justamente esta dificultad que tiene en función de esta denuncia, pero lo clave acá es no solo tomar ese elemento, sino o darle oportunidad para que cuente qué es lo que quiere hacer y en función de ello poder trabajar, ¿no? Porque si va a caer nuevamente un ministro de Educación, lamentablemente en poco tiempo tenemos muchos ministros y los que están sufriendo son nuestros estudiantes que requieren asumir políticas claras de con financiamiento, con trabajo coordinado entre las regiones, y este también no solo es un trabajo propio del Ministerio de los Profesores, sino es un trabajo intersectorial, lo cual implica que nuestro ministro tenga que trabajar con el MINSA y con los otros ministerios para sacar adelante la educación. Ahora, entendiendo además que para que pueda actuar, trabajar con libertad, luego de aclararse este escenario de la compra de laptop y una pérdida de 23 millones de soles en la región Huánuco, que ha reportado Contraloría General de la República, en el periodo que el ahora ministro ha sido director regional de Educación, entendemos que también va a tener que rodearse de gente de confianza, de su entera confianza. Y hay hay viceministros, hay directores, hay funcionarios que cada titular del sector va dejando en el camino. El ministro Serna tiene que remover a todos aquellos que ha nombrado Carlos Gallardo, tiene que rodearse de gente nueva de su confianza, o tiene que darle el beneficio de la duda a todos aquellos que está encontrando dentro de su sector. En realidad el proceso es un proceso de evaluación permanente que se tiene que dar. En el caso, yo te cuento básicamente mi experiencia. Lo que nosotros hicimos rápidamente ante la emergencia educativa fue mover o tratar de mover el sistema. Hicimos pocos cambios dentro de la estructura administrativa del ministerio. Y por lo tanto, lo ideal es que el nuevo ministro Serna efectivamente lleve a las personas que le van a garantizar un buen servicio, más que mirar simplemente el amiguismo, ¿no? Hay que conseguir personal técnico y lo clave es, como te vuelvo a repetir, es cómo tú presentas lo que quieres hacer dentro del ministerio, cuáles van a ser tus líneas o tus ejes de trabajo. Y en función de ello puedes rápidamente conseguir y trabajar con personal que ha nombrado Gallardo, pero también, si es necesario, pues removerlos, ¿no? Y esto depende mucho de la evaluación que vaya a hacer y de las propias necesidades de las políticas que va a desarrollar. Una pregunta final, profesor Cadillo. Usted, como integrante del Consejo Nacional de Educación, va a trabajar de la mano con el ministro de Educación en el marco de retorno a las clases de marzo 2022, que viene generando controversia y una reacción poco positiva en los padres de familia por las horas que se está disponiendo, por la infraestructura escolar en la cual se encuentra aún de forma bastante preocupante? Mira, dentro del Consejo Nacional de Educación, nuestra función es mirar las políticas a largo y mediano plazo, pero también a la vez respondemos a las necesidades, en este caso, de la emergencia educativa con respecto al retorno de las clases. Siempre hemos estado dispuestos a apoyar y estamos ahí muy, muy interesados en las convocatorias del nuevo ministro de Educación, ¿no? Y encantado de poder colaborar en todo lo que nosotros podamos. Se me ocurre una pregunta más, por favor. La viceministra Nelly Palomino, aquí en Exitosa, nos había dicho que las reuniones, las estrategias para el regreso a las clases ha sido hecho entre técnicos del Minedu, viceministerios, conjuntamente con el Ministerio de Salud. ¿El Consejo Nacional de Educación tuvo alguna participación en la elaboración de las estrategias de regreso a la presencialidad y semipresencialidad del próximo año? ¿Han participado con sugerencias, con aportes, o parte del documento que se conoce ha sido aporte del Consejo Nacional de Educación? En la última etapa, el Consejo Nacional de Educación ha participado como dando algunas pautas más para mejorar justamente cada una de estas normativas, ¿no? Ya depende de los propios órganos el asumir estas recomendaciones que nosotros damos. ¿Y usted, ¿no?, vio el documento, sí, profesor Cadillo? Ya, claro. Y en una última reunión. Claro, usted vio el documento. ¿Recibieron las recomendaciones del Consejo Nacional de Educación en el documento final publicado y dado a conocer a la comunidad educativa? Sí, ha habido miembros del Consejo que han participado, ¿no? Dentro con aportes.
pero inmediatamente ya se formuló o se postuló la ley, ¿no? Y la normativa correspondiente para el reinicio. En realidad hay que tener en cuenta que mucha de esta normativa es mejorable y perfectible. En ese sentido empezamos a detectar un conjunto de debilidades que tiene la normativa y por lo tanto al tener un tiempo prudencial todavía de 2 meses para poder modificar la normativa es importante, ¿no? La revisión y las críticas que se puedan hacer. Y creo que una de las principales críticas es el horario que se ha establecido, ¿no? Entonces, hay que establecer no máximos, sino mínimos, y hay que también dar libertad a las propias instituciones educativas para que puedan ampliar en función de sus propias necesidades. ¿Y usted está de acuerdo que el regreso a las clases sean obligatorias y no negociables para los padres de familia? Mira, es importante tener en cuenta que tenemos demasiadas pérdidas y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para el retorno a las escuelas. Pero esto implica también tomar o informar a todos los maestros que deben vacunarse, hay que concientizarlos, también hay que concientizar a los padres de familia de la importancia de las vacunas. Al estar ya presentes las vacunas en nuestro país, es importante este proceso de concientización, y este proceso de concientización implica información y trabajo en torno a la ciencia, lo cual derrumba muchos mitos y temores que son naturales de los padres de familia y que por lo general son esparcidos por las redes sociales, ¿no? Entonces ahí la labor del ministerio, la labor de los comunicadores sociales, de la prensa, y también la labor que se tiene que hacer utilizando los medios digitales, ¿no? Que implican entregar más información a los padres de familia, de tal manera que podamos entender que las vacunas son seguras y no van a hacer daño a los estudiantes. Bien, profesor Cadillo, por sus palabras deduzco que el Consejo Nacional de Educación tuvo poca participación en la elaboración de estas estrategias a la presencialidad y semipresencialidad, y que las sugerencias que han entregado en la parte final de las reuniones no han sido casi tomadas en cuenta. Eso puedo decir de sus palabras. Lo importante, si bien es cierto, ha habido como decíamos, ha habido un letargo, ¿no? En las últimas semanas ya se ha tratado de correr. Y por lo tanto, las normas, por lo general, cuando sucede este proceso, pues salen incompletas. Pero tenemos todavía tiempo prudencial para poder mejorarlas y perfeccionarlas. Bien, profesor Cadillo, muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga buen día.